Antes de entrar en materia, un par de comentarios. Sí, para también unirme a la preocupación de la senadora Maritza Martínez sobre este tema, digamos, laboral y social de las zonas petroleras y de algunas petroleras, ¿no? Porque, digamos, ya hubo incidentes complicados en Puerto Gaitán, después allá en el propio Campo Rubiales, después en Barranca de Upía, después en Purificación en el Tolima, y aun cuando son casos distintos, pues lo que muestra es que hay un problema social, pienso yo. Algunos dicen que no, que es que lo que pasa es que los trabajadores se volvieron locos y las comunidades también, pero yo en esas cosas, por supuesto, no creo. Insisto en el llamado al gobierno nacional, particularmente en el caso de Pacífico y Rubiales, a que se atiendan unas peticiones laborales que se están haciendo allí, que son conocidas por todos y que sin duda son peticiones laborales razonables. La idea de negarle a los trabajadores sus peticiones y de prohibirles que se organicen me parece que no es una idea civilizada para manejar las cosas. Entre más organizado esté todo el mundo, patrones por un lado y trabajadores por el otro, pues por lo menos hay interlocutores válidos y las cosas se pueden discutir. También expresar mi preocupación por lo que sucedió esta anoche y esta mañana en Pamplona, ¿no? En la Universidad de Pamplona, donde también la fuerza pública arremetió contra los estudiantes que estaban protestando. Yo creo que no es bueno ese estilo de resolver con represión todos los reclamos de la gente que finalmente en últimas actúan un poco como válvulas de escape a una serie de problemas que están sucediendo. Lo otro es esto, aprovechar que el ministro está aquí y preguntar, no es el tema del debate, pero preguntar por el decreto de la panela, uno que está por entrar en vigencia, que si entra en vigencia el de los trapiches paneleros, ministro, para que ahora usted comente, ¿sí? Porque se nos había dicho que eso definitivamente no se iba a sostener ese decreto como está. Yo no tengo información al respecto y sería bueno pues saber qué va a pasar, porque si ese decreto al que yo me referí en una ocasión anterior entra en vigencia, va a haber una ruina masiva de trapiches paneleros. Y expresar otra preocupación que me han hecho saber en estos días productores de cerdos, ¿no? Les están haciendo también exigencias sanitarias que los arruinan, de la misma manera que han quebrado un poco de procesadores de pollo las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias se están volviendo un instrumento de quiebra del aparato productivo nacional, ¿no? Algo tiene que estar mal allí, porque claro, todos estamos de acuerdo con que se mejoren las normas sanitarias y las prácticas sanitarias, pero si es a costa de que se quiebre la gente, como sucedió por ejemplo con los mataderos, que se supone que los iban a tecnificar y lo que hicieron fue cerrarlos, por supuesto que así no es una buena manera de resolver los asuntos. Este debate se citó, señor presidente y ministro, para hablar del tema del TLC con Estados Unidos particularmente, pero algo miraremos sobre los otros. Pero como esta semana apareció una carta suya en la que en buena medida se despacha sobre algunas cosas que yo dije con respecto a las cifras de tierras del Ministerio de Agricultura, yo pensé que eso había quedado más o menos saldado por lo que intercambiamos hace 8 días, pero veo que no. Entonces no me queda otra alternativa que gastarme unos minutos que espero usted me descuente, señor presidente, del debate del TLC, para referirme a este tema de esas cifras, porque sin duda es importante conocer qué es lo que está pasando y cuáles son los puntos de vista que hay al respecto. Recordémosle a la audiencia que se trata de una discusión sobre qué tan buenas o qué tan malas son las cifras de tierra de este gobierno en relación con los gobiernos anteriores y especialmente cómo se pueden calificar, si es sensato calificarlas como revolución, esfuerzo descomunal, nunca antes visto y esas cosas, o si se trata de unas cifras comunes y corrientes, a mi juicio mediocres, tan mediocres como las de los gobiernos anteriores. Esa es un poco la discusión en la que estamos, haciendo la advertencia de que se trata de un debate preciso sobre unas cifras a una fecha fija. O sea, el debate que yo planteé es cifras al 31 de julio, que fue las que dio el gobierno nacional, el ministerio y la presidencia, y por supuesto no se discute lo que otro día pueda hacerse u otro día pueda suceder, ni es un debate sobre la ley de víctimas ni sobre la ley de restitución, aun cuando si se quiere lo hacemos, pero el punto es que lo que estamos debatiendo son unas cifras. El ministro en su carta, digamos cuidadosamente redactada, me decía un amigo, senadora Marisa, me decía un amigo, oiga, pero esas cifras que usted dio como que no eran, ¿no? Sí,
cosa que tengo que reconocerle al ministro, que ha tenido entonces éxito con su carta, porque ha sembrado dudas, con una ventaja, y es que todos los medios de comunicación se refirieron a su carta. En cambio, ni uno solo en Colombia me llamó a preguntarme qué opinaba. Por eso me toca entonces entrarle a este tema aquí, que es el único sitio donde los congresistas tenemos el tiempo suficiente. Entonces, lo primero es decir esto. A las primeras cifras a las que yo me refiero son las cifras de un boletín del Ministerio de Agricultura. Yo solo uso cifras oficiales, solo uso cifras oficiales. Un boletín del Ministerio de Agricultura que dice que al 30 de julio se intervinieron, voy a redondear las cifras para facilitar, 361.000 hectáreas. Y dice que de esas son titulación tantas, predios que estaban en extinción de dominio de la Dirección de Estupefacientes otros, del Fondo Nacional Agrario, de resguardos indígenas, de baldíos generales, de adjudicaciones a negritudes, o sea, suman un montón de aspectos, restitución también, y la cifra es 361.000 hectáreas intervenidas. Es sobre esas cifras que yo trabajo y sobre ese concepto que yo trabajo. O sea, el ministerio la suma todos los capítulos y le da esa cifra. Y a esa cifra, el ministerio dice que el presidente de la República afirmó que se estaba cambiando la faz del país y se estaba haciendo una verdadera revolución agraria en Colombia, y que era un esfuerzo monumental. A esas cifras del ministerio, repito, no mías, del ministerio. Yo le dije a la gente de mi oficina, revisemos a ver qué tan cierto es que se trata de una revolución agraria o son cosas normales que venían en términos relativos sucediendo de la misma manera antes, para discutir los calificativos. Me tropezó después, ministro, un boletín de la Presidencia de la República de agosto 3, ya expedido no por el ministerio contando que el presidente dijo, sino expedido por la propia Presidencia de la República. Y dice esto, y ojo, senadores y colombianos: gobierno superó la meta de entregar en su primer año 350.000 hectáreas de tierras a víctimas de la violencia. 350.000 hectáreas, él después dice, son 361.000, o sea, estamos hablando de las mismas. 361.000, le redondean la cifra a 350.000, a víctimas de la violencia. Ese boletín es falso. O sea, esto es más grave que lo que hemos discutido hace 8 días, porque no es cierto que esas 361.000 hectáreas se le entreguen a víctimas de la violencia. Ahí hay unas que son víctimas de la violencia, pero hay otras, yo diría que la casi totalidad, que son planes normales que no son a víctimas, sino a campesinos o a indígenas o a negritudes, que por cualquier razón se les dan tierras. Y me tropecé en la investigación de este debate una afirmación de Germán Vargas Lleras en estos días que decía que el gobierno estaba cumpliendo con la meta de terminar en el mes de junio con no menos de 500.000 hectáreas restituidas. 500.000 restituidas, y resulta que la restitución de tierras es un plan específico. Aquí vamos a ver, hay como 6 planes distintos. Los suman todos y les dan 361.000 y nos dicen que ese es un esfuerzo monumental. Ese es el primer debate, una revolución agraria. Pero además Germán Vargas Lleras dice que las 500.000, está redondeando sus cifras también, son hectáreas restituidas. Y resulta que la información que nos da el ministerio es que las restituidas son 14.000. Alguien dirá que es un purismo del senador Robledo entrar en esta discusión, pero no, no es un purismo, es que el control político tiene que ver con que las cosas se aclaren y se precisen. No es lo mismo restitución, no es lo mismo titulación de baldíos, no es lo mismo creación y ampliación de resguardos, no son los mismos las tierras del Fondo Nacional Agrario que las del Fondo Nacional de Estupefacientes, son políticas distintas y uno tiene que analizarlas por separado. Todo esto es lo que intenta refutarme el ministro en su carta. La carta, sin embargo, no se refiere al punto que era el clave, pienso yo, es si es verdad que ese era un esfuerzo monumental y estábamos ante una revolución agraria, que era el debate de verdad. Porque yo en última, si se lo voy a decir al final, si quiere le acepto todas las cifras que usted me dé, no hay problema con eso. El punto es cómo calificar eso. Si como una cosa muy parecida a lo que venía, o si como una revolución agraria. Entendiendo que ya aquí hay un problema grave de cifras, le llamo la atención a la Procuraduría. O sea, no es lo mismo restitución que otros programas, quiero enfatizar esto. No es lo mismo lo que se le da a víctimas de la violencia que lo que se le da a otras personas en Colombia.
La otra cosa que me preocupa mucho, ministro, es que el ministerio cambia las cifras. Varias veces me ha cambiado las cifras y eso me parece lamentable que nos suceda. O sea, yo cité aquí hace 8 días, ¿fue hace 8 días o 15? Hace 8 días, unas cifras del ministerio. El ministro me envía una carta con unos anexos, pero además las cifras del ministerio las habíamos contratado con otras que me había dado el INCODER, o sea, eran cifras oficiales todas, yo no soy cifras oficiales. En la nueva carta con su anexo, entonces el ministro, de 8 ítems distintos, porque estos son 8 cosas: compra directa, estupefacientes, Fondo Nacional Agrario, subsidio integral, baldíos a colonos, baldíos afros, resguardos y restitución. 8 ítems distintos, me cambia las cifras de 4, ministro. Me cambia las cifras de 4. En Dirección Nacional de Estupefacientes me habían dicho inicialmente que eran 2.535 las de este gobierno y me las pasan a 0. En Fondo Nacional Agrario de 1.900 a 2.700, en subsidio integral de 0 a 19.000, ¿sí? En baldíos a colonos de 226.000 a 338.000. Y al final da una cifra que por supuesto es distinta, porque entonces ya no estamos hablando de las 361.000 hectáreas que citó Presidencia de la República, que citó el Ministerio, sino que estamos hablando de 496.000. Bueno, si son 496.000, son 496.000, pero sí me preocupa un error de 130.000 en un número, digamos que relativamente pequeño. Pero incluso en esa carta, ministro, usted me da una cifra de 477.000 y no sé por qué no suma las de restitución. Yo se las sumé para poder llegar a 496.000 porque pienso que también deberían sumarse. Entonces hay un problema de cifras que es complicado y que yo quisiera que aclaráramos, y me voy a poner a aclarar esto porque me encuentro otro problema, ministro. El INCODER me dice a mí que en subsidio integral de tierras, de enero de este año, 1 de enero a julio 31, son 15.250 hectáreas. Y usted en la carta me dice que son 19.249. ¿Sí? Y en la segunda carta, porque ya hay una segunda carta del ministro, en respuesta a una que yo le envié, me habla de 15.249. O sea, 3 cifras en 2 meses, me parece que ahí hay un problema. Otro caso, cifras de resguardos indígenas, 115.000 da el ministro y da INCODER en su carta, ministro. Pero resulta que INCODER dice que son de enero al 31 de julio y usted dice que son de agosto al 31 de julio. Y resulta que si son de agosto es una cosa y si son de enero es otra cosa. ¿Sí? Perdón, de enero primero del 2010 y la otra cifra es de agosto primero del 2010, son 2 cifras distintas. Pues la misma cifra, pero con recorridos distintos. Y entonces resulta que que eso lo que quiere decir es que se toman o no se toman cifras que habría que sumárselas al gobierno anterior. Entonces yo le voy a pedir, ministro, desde ya aquí, que por favor le entremos al detalle de estas cifras. O hay un problema de desgreño o hay otro problema, pero aquí tiene que haber cifras iguales. Y para estos análisis el Senado requiere cifras precisas que no tengan este grado de inconsistencias para que además el debate pueda hacerse con todo el rigor que debe hacerse. Yo le voy a pedir a mi asistente que mostremos las cifras de la discusión, simplemente para que se aclare de qué se está tratando este asunto. El anterior, digamos que este es como aquí están las cifras resumen, ¿no? Dice Santos Boletín, es el boletín del Ministerio de Agricultura. Santos Carta es la primera carta del ministro Juan Camilo Restrepo. Y los gobiernos anteriores, porque yo lo que hice fue hacer una comparación con los gobiernos anteriores. Entonces, el resumen de las cifras, ¿qué es lo que nos da? Que sumados todos los distintos planes de tierras, que es un ejercicio que yo creo que puede hacerse, sumados todos los distintos planes de tierras, que es un ejercicio que hizo el gobierno y el ministerio, el promedio anual de los gobiernos anteriores da 991.000 hectáreas y el promedio anual de este gobierno, pues de los 12 meses de este gobierno, daría 361.000 hectáreas en una información o 496.000 en otra información. En cualquier caso, es evidente que es bastante menos lo de este gobierno que lo de los gobiernos anteriores. Son los distintos programas, todos los programas de este gobierno contra todos los programas del anterior gobierno, que fue lo que
lo que ustedes hicieron, ministro. Usted ahora me va a decir que eso es sumar papayas y aguacates y yo no sé, pero lo que le digo es que ustedes fueron los que la sumaron. Porque cuando usted me dice 361, está sumando. Ahora, desde ya le digo que no es cierto, yo fui profesor toda mi vida. Y entonces, claro, en matemáticas 3, en química 4, como notas, pero uno también puede sacar un promedio de las notas del semestre, sumando todas y dividiendo. Eso, digamos, que contiene esa realidad, pero esa es una realidad que se utiliza y que ustedes la utilizan. Lo que dice Germán Vargas Lleras, 500.000 en restitución, está sumando todo. El problema grave ahí es que dice que es restitución cuando no es restitución. Él ha tenido que decir todos los planes del gobierno. O sea que ahí no hay problema estadístico, eso se puede hacer, ministro, créame que se puede hacer. Pasemos la otra. Todas las modalidades, estas son unas barritas para que se ilustre mejor pues visualmente el asunto. Verde y rojo, verde es Santos carta, o sea, la carta del ministro, y Santos boletín, 361.000, y el promedio anual, insisto, de los gobiernos anteriores desde 1990. Bueno, pasamos por favor. Bueno, ¿cómo se discrimina eso? No se trata de negarle al gobierno ni una sola cifra, ¿cierto? Entonces, tierras para resguardos, Santos, esta cifra, 115.000, el boletín de prensa, 109.000, gobiernos anteriores 343.000. Tierras afros, baldíos afros, son baldíos. El gobierno de Santos en uno u otro caso 6.630, gobiernos anteriores 260.000. Baldíos a colonos, Santos 338, Santos, otra cifra de Santos 226.000, gobiernos anteriores 342.000. Esas son las cifras, todas, repito, son cifras del Ministerio de Agricultura. Hagamos una advertencia que es importante. En resguardos puede haber, dependiendo de cada caso, platas importantes del ministerio involucradas, o puede no haber. Cuando digamos lo que le adjudican a un resguardo es una tierra en la mitad del Amazonas, pues es el costo de los papeles y nada más. En el caso de los baldíos a afros y de baldíos a colonos, en general son costos menores de titulación. Eso es interesante tenerlo en cuenta porque son todas cosas distintas que hay que considerar. Pasemos, otra. Subsidio integral de tierras. Santos en el boletín, o sea, en la primera información, 0. Después el ministro me dice que son 19.000, listo, ahí están apuntadas. En Fondo Nacional Agrario, Santos 2.719 o 1.902, dependiendo de la fuente, gobiernos anteriores 768. Tierras de Dirección Nacional de Estupefacientes, transferidas pues a otros propietarios. Santos en la carta del ministro 0, pero en el boletín 2.500 y los gobiernos anteriores 2.400. En compra directas, este es un ítem importante, porque es grande la cifra, 41.000 en promedio anual. Y Santos aparece en ese caso con ceros. Pero los gobiernos anteriores aparecen con ceros en restitución porque ese es un plan nuevo, mientras que el gobierno aparece con 14.000. Esas son las realidades estadísticas. Pasemos. El ministro desde ese día me dijo que en el caso de resguardos y de baldíos afro, como había unos picos... Perdón, senador Robledo, sí. Le hago una interpelación. Es que me dice el señor ministro que hubiera sabido que el debate era sobre esto, él traía la información, lo hubiéramos hecho sobre esto. Yo no sé si usted ya terminó, respetuosamente, exacto, para que empecemos el debate, y si considera, presentamos una proposición y con mucho gusto en la mesa directiva dejamos de una vez un debate sobre cifras. Es importante, sí, ya lo termino. Ok, gracias. Es importante decir esto, es porque me dio la carta del ministro que circuló por todos los medios de comunicación de Colombia y era bastante descalificatoria, ¿cierto? Entonces, por lo menos quiero que se entienda el debate, ¿sí? El ministro dice es que hay en baldíos de afros y en resguardos indígenas hay unos picos, años con picos muy altos, y efectivamente hay picos altos. Entonces, lo que hicimos en este ejercicio, ministro, fue eliminar en las cifras los resguardos y los baldíos afros para quitarnos de encima el problema de los picos y dejamos el resto de tierras. ¿Qué nos da? Gobiernos anteriores 387.000, gobierno el boletín primero de las cifras del gobierno 245.000 y las nuevas cifras del gobierno 374.000. Yo no me quiero enredar en si esto es un poquito mejor el uno que el otro. Yo creo que las cifras son elocuentes, pero yo creo que ese no es el debate, ministro. El debate es cómo calificar eso. Ese es mi debate. Ese es un debate político. ¿Cómo calificar esto?
Y yo creo que es una exageración, una desproporción, una manipulación que el gobierno califique esto de esta manera. Primero, no puedo aceptar que revuelvan unas cifras con otras, pues por lo menos para presentarlas como la revolución. Yo les puedo aceptar como una cosa nueva lo de restitución. Eso es una cosa nueva y ya veremos a cuánto van a llegar las cifras. De momento son bien pequeñas, 14.000 hectáreas. Si algún día se llega a unas cifras altísimas, bueno, pues eso lo miraremos. Ese será un balance que hay que hacer, ¿cierto? Pero lo que no puedo aceptar es que me sumen restituciones otras para decir que todas son restitución o que todas son víctimas de la violencia, porque no es cierto. No es bueno gobernar así, pienso yo. Es decir, que se le diga al mundo que aquí se les están devolviendo a víctimas de la violencia sumas de cifras de esas, no pienso que sea correcto, no pienso que sea una manera de hacer el asunto. El ministro se exaspera un poco y entonces me dice, no, que es como el senador Robledo está votaron los del Polo en contra de la ley de víctimas, pues todo se puede esperar de ellos. Ese no es el debate, ministro, pero si quiere lo hacemos. Nosotros dimos razones de sobra para explicar por qué nos parecía que esa ley de víctimas era cicatera, era mezquina, etcétera, pero yo diría que ese no es el debate, para que no le metamos ruidos a esto que no corresponden. Este es un debate sobre unas cifras y sobre todo, sobre cómo calificarlas, qué adjetivo ponerles, cómo llamarlas. Yo creo que no es correcto lo que se está haciendo. Pero sigo su petición, señor presidente, y voy al tema realmente de este debate.